Le agradezco sus palabras, pero me imagino que desafortunadamente los diputados que se alejaron de estas reuniones porque piensan que escuchando a la SOFOFA y escuchando a la CUT ya el tema está resuelto. Desafortunadamente no es así. En nuestro sector predominan dos ideas dentro de la gente en relación a esta reforma. Y la gente me refiero a los empresarios, que son varios millones. Una, esta reforma está bien orientada en términos a que es necesario mejorar la distribución del ingreso y que esa distribución requiere de un mayor poder sindical que el que existe en estos momentos. Sin embargo, la preocupación es que primero esta reforma es injusta para las pymes, tal como está planteada, no va a contribuir a la distribución del ingreso, al contrario, va a tener efectos regresivos y que dota de excesivas atribuciones a la Dirección del Trabajo. Los temas legales se va a referir mi colega Boada y yo me voy a referir a la primera parte. ¿Cuál es la situación de las MIPYMES al momento de discutirse la reforma laboral? Esta es como se distribuye la torta a la que hacía referencia Rafael y como ustedes lo pueden ver en detalle, cifras de impuestos internos. Cada uno de los estratos de microempresas está identificado, digamos, en términos de lo que vende y nosotros podemos ver de que las MIPYMES están vendiendo del orden del 15%, pese a constituir el 99% de las empresas. Y eso solamente porque no existe una estadística, la hemos pedido a través del sistema de transparencia y nos ha sido negada, que nos muestre cuál es la vinculación de grandes empresas que son propietarios de MIPYME. Si eso es así, perfectamente nos podríamos encontrar en una situación en la cual el 90% de las ventas y, por lo tanto, una proporción mayor del Producto Interno Bruto está en manos de 30 grupos económicos, de los cuales nosotros no hacemos parte, porque somos la parte de la economía que no estamos integrados. Esto ha acarreado progreso al país, esto ha acarreado beneficio a la economía. Datos del profesor Schmidt-Kevel, vean lo que sucede con la productividad de esta economía, la productividad total de factores. En el año 1990 era del 94,7, perdón, de 94,7 índice y del 108,5 hoy día. ¿Sobre qué base? Base 1960 igual 100. Tenemos una productividad de 8,5% superior a la de 1960, antes que se hubiera dado el proceso más radical de transformación económica que se haya realizado en una economía en desarrollo en el planeta y que es la chilena. ¿Qué significa eso? Para cualquier pyme es clarísimo. Si la empresa no tiene rentabilidad, le hace productividad, nos estamos comiendo el capital. Y mientras uno tenga capital para comerse, esto no se va a notar. Pero esa es la situación de la economía y nosotros hacemos parte de eso. ¿De qué depende la productividad de las pequeñas empresas? No, depende de las grandes. Nosotros no tenemos una incidencia brutal sobre ello porque no llegamos ni al 10 ni 15% del Producto Interno. ¿Estamos convergiendo con las economías de la OECD? Se habla mucho del tema de Portugal. No, señores, miren ustedes, esta es la situación con datos de la OECD. ¿Saben por qué estamos convergiendo con Portugal, línea roja? Porque Portugal está cayendo exclusivamente. Nosotros tenemos una tendencia constante de crecimiento del producto y que nos está separando de la OECD. Ustedes pueden ver cómo esto está divergiendo. El resto, bolitas de colores. Cualquier cosa que se diga al respecto, pompas de jabón. Eso no existe. ¿Qué pasa con las empresas? Cada vez menos microempresas, cada vez más pequeñas, cada vez más medianas. Las grandes se mantienen más o menos en el mismo número. Uno podría decir que, bueno, se está consolidando la situación de las empresas, pero ¿qué pasa con las ventas? Vean ustedes, las microempresas en picada hacia abajo, más microempresas que venden cada vez menos. Las pequeñas empresas picadas hacia abajo, menos empresas que venden, digamos, mucho más menos de las empresas que se crean. Otro tanta pasa con las medianas empresas. ¿Quiénes crecen? Solo las grandes. Veámoslo con más detalle. Así se mueven las ventas. Desde el año, no estamos hablando de la época del gobierno anterior o del anterior o del anterior, desde 1990, primer gobierno democrático. Miren cómo se han ido moviendo las ventas de las grandes empresas en lila y miren cómo se han ido moviendo las ventas de las pequeñas empresas en rojo y miren cómo se ha ido, perdón, de grandes empresas me refiero en verde, el resto es la nacional. Las ventas o el producto del país se explica solo por las ventas de las grandes. Nosotros vamos para abajo o estancados. El país crece en función de lo que está pasando con las grandes. Y eso se traduce, pero ahí hay una que se saltó, bueno, se borró por alguna razón, una lástima, en que las ventas medias de las grandes empresas en lila son las que ustedes pueden ver ahí. Las otras, ¿para qué les menciono los colores si no se ven? Eso es lo que vende en promedio cada una de las micro, cada una de las pequeñas, cada una de las medianas, en comparación con lo que venden las grandes.
La productividad de las grandes 600, 700 veces más grande que la de las empresas pequeñas. Y esa es la situación a la cual se nos dice hay que distribuir. Y hay que distribuir con el mismo rasero en las grandes y las pequeñas. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? Que la reforma laboral tiene que apuntar a la distribución del ingreso. Y se supone que hay que redistribuir el ingreso donde hay y se supone que hay que distribuirlo donde no hay. Donde no hay somos nosotros. Y se nos pide que distribuyamos de la misma manera como distribuyen las grandes. Estos datos, que es la evolución de los salarios versus la productividad, datos del INE, está mostrando una situación que está condicionada básicamente por las grandes empresas. Miren cómo se mueve la productividad de las grandes empresas en rojo. Miren cómo se mueven los salarios de las grandes empresas en azul. Esto significa, si uno ve la diferencia, utilidades que se crean por distintas razones. Uno, porque no hay poder sindical para negociar remuneraciones, pero también porque nos han quitado a nosotros 4.000 millones de dólares anuales en ventas. La MIPYME vendía a comienzos de 1990 4.000 millones de dólares al año en relación con lo que está vendiendo hoy día. Y eso, naturalmente, ha impactado la situación económica de 1,5 millones de empresarios y de sus trabajadores. ¿Cómo se generan los salarios en este país? Datos de la Inspección del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, perdón. En azul están las empresas que se mueven por salarios que son menores de los 3 salarios mínimos, en rojo por sobre los 3 salarios mínimos. Dicho de otra manera, las empresas que están en rojo son aquellas que tienen salarios superiores al mínimo de la OECD. Las de azul son las que tienen salarios inferiores al mínimo de la OECD. Si uno mira lo primero, las micro, se dan cuenta que el 21% de los trabajadores de la microempresa paga más que el mínimo de la OECD y el 78,4%, año 2002, paga menos que el salario OECD. Y miren las grandes empresas, que son las que tienen las tremendas utilidades. El 64% paga menos que la OECD y el 35% más que la OECD. Y si miran el dato anterior de las medianas, se van a dar cuenta que las medianas empresas, que hacen parte de las MIPYME, pagan mejores salarios que las grandes empresas. Y esta situación se mueve, porque en definitiva las grandes empresas son las que determinan los salarios, se mueve de una manera tal que los salarios de las empresas pequeñas que tendían a ser mejores han ido empeorando. Han ido empeorando porque no tenemos acceso al crédito, han ido empeorando porque hay una serie de legislaciones que discriminan en contra de nosotros, porque pagamos más por patentes que las grandes empresas, porque las multas proporcionalmente son mayores para nosotros, porque los impuestos, como demostramos en la discusión de la reforma tributaria, se paga mucho más impuesto proporcionalmente desde las MIPYME que lo que se paga de las grandes empresas, en tasa y en monto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como además no teníamos acceso al FUT y como además no teníamos acceso tampoco a la cuantiosa cantidad de subsidios que reciben las grandes empresas, nuestra posibilidad de competir es mínima. ¿Pero por qué no hay sindicatos? Porque, en definitiva, los salarios de las MIPYME no son muy distintos de las grandes. En nuestras empresas, con 600 veces menos productividad, tenemos salarios un 30% menores, salarios un 25% menores. En las micro, en ocasiones, y eso cualquiera de ustedes que haya tenido que contratar un limpiador de piscina que le pagan 50 lucas, ¿no es cierto?, que se hace 3 limpiados de piscina en el día, se dan cuenta que no hay muchas grandes empresas que le paguen a sus trabajadores lo que gana ese microempresario limpiador de piscina. Por lo tanto, se gana a veces más plata en las microempresas que en las grandes empresas. Los sueldos de las grandes empresas son particularmente bajos. Y ahí, entendemos, está la razón de ser de la reforma laboral. Pero, como pasa frecuentemente en esto, le pegan al más chico. Y como nosotros somos fáciles, como nosotros los diputados se van después que hablamos, ¿no es cierto?, o antes que hablamos, como en general siempre las medidas terminan castigando al más débil, que no tiene lobby, que no da plata para las campañas, que no tiene raíces, digamos, como para poder imponer un determinado punto de vista, las medidas terminan en contra nuestra. Termino yo con esta lámina, que es de información del Servicio de Impuestos Internos del día de ayer, ¿ya? Esto es lo que Impuestos Internos en el día de ayer, cualquiera de ustedes métase a la página, muestra cómo están distribuidas la situación. Primera columna, número de empresas. Segunda columna, el monto de ventas por cada una de las empresas. Tercera columna, el número de trabajadores dependientes que tiene cada empresa. Cuarta columna, las remuneraciones que reciben los trabajadores. Dividamos entonces las dividamos las ventas, digamos, de las empresas en la columna número 5 por el número de trabajadores.
Y ahí está lo que venden, miles de UF están estas cifras, cada trabajador. 0,12 en la micro, 5,94 en la mega. 600 veces de diferencia. ¿Ya? Esas son las ventas. De ahí está la plata para poder hacer la negociación colectiva. Nosotros tenemos 600 veces menos plata que una gran empresa a la hora de sentarnos en la negociación colectiva. ¿Quién va a ser la sexta columna? Remuneraciones medias por empresa. ¿Cuánto paga por tamaño de empresa cada una de las empresas de este país? Miles de UF también. La micro, 0,35, 1000 UF. La pequeña, 0,99. La mediana, 6,7. La grande, 31,25. Las mega, que venden más de 1 millón de UF, las grandes venden más de 100.000, 330,77. O sea, la plata de la cual echa mano la gran empresa para pagar sueldo es mucho más que la que hacemos nosotros. Pero el indicador es engañoso, porque calculemos el monto por cada trabajador, no por cada empresa, porque resulta que estas grandes empresas hoy día le están dando empleo al 57% de la mano de obra con contrato, nosotros solo al 43%. Cuando sumamos al sector informal le damos al 70%, pero de los contratados la PYME solo le da trabajo al 43%. Y por lo tanto, si dividimos no por esos números, sino que dividimos por el monto que recibe cada trabajador, la remuneración de las micros 0,28, la de la pequeña 0,10, la de la mediana 0,13, la de la grande 0,16 y la de la mega 0,30. O sea, las mega empresas pagan casi lo mismo que nosotros. Y ustedes nos quieren encima echar la legislación de las grandes empresas para que negocie con nosotros. Es lo único que podríamos decir. Es una ridiculez, señores diputados. La pequeña empresa tiene que salir fuera de esta reforma laboral. Nosotros no podemos negociar igual que las grandes empresas. Tiene que haber una excepción, que en algún momento la CUT se mostró partidaria de eso y hoy día por estas peleas entre la señora Barba y el señor Martínez ya no hay lugar a eso. Tiene que fijarse en 25 personas el número de los sindicatos. Con 25 personas, el mínimo para formar sindicatos, nosotros salimos a la calle a aplaudir esta reforma. No tenemos nada en contra de la reforma. Muchas de las razones que han dado nuestros colegas de la SOFOFA tienen que ver básicamente con que ellos, teniendo posibilidades de distribuir, van a perder capacidad negociadora. Nosotros nos vamos a morir. Nosotros vamos a cerrar. Nosotros no estamos peleando por el tamaño de nuestras piscinas. Nosotros estamos peleando por el pan de nuestros hijos. Esa es la diferencia fundamental. Muchísimas gracias. Gracias.